buenos días. Les saludamos desde la Asociación Gente para Servir en este tiempo devocional Tu Palabra para Encontrar el Camino. Hoy, 2 de marzo del 2022, les invitamos a leer Deuteronomio capítulo 21, versículo del 10 al 14, Deuteronomio capítulo 22, del 13 al 21. Levítico capítulo 18, versículo del 1 al 30 y Levítico capítulo 20, versículo del 11 al 24. También les recordamos nuestros versículos a memorizar: Juan 14, 6, Lucas 1, 28, Salmo 32, 8 y Juan 14, 15. Esta es nuestra invitación para que podamos continuar con nuestra lectura cronológica, un reto, un desafío para todo creyente que ha leído la Biblia más de una vez y que al estar en esta lectura seguramente se encontrará con versículos o con pasajes que quizás pasábamos de largo y que no veíamos importante el leer, el estudiar. Sin embargo, pues quiero recordarles que ya llevamos o vamos a estar en 2 semanas, ya el viernes terminamos, el domingo ya terminamos, y son 2 semanas leyendo acerca de la jurisprudencia del nuevo pueblo de Israel, y es importante que usted se ubique geográficamente, históricamente, en estas leyes, ¿sí? Porque fueron 10 mandamientos dados por Dios a Moisés, pero a partir de allí Moisés deja en detalle muchas otras leyes que quizás al ser vistas con el lente contemporáneo, es decir, con una mirada actual, pues parecieran ser crueles, injustas y por supuesto machistas cuando es una mujer quien se acerca a estas leyes. Pero es importante que miremos ese contexto histórico, y si nos ubicamos alrededor del 1400 al 1100 antes de Cristo, pues vamos a tener claridad del panorama de esta época, de la cosmovisión del mundo de aquellos años, ¿sí? Y se nos va a facilitar comprender por qué el Antiguo Testamento presenta pasajes tan fuertes como los que nos hablan en esta lectura de hoy. Particularmente uno de ellos es Deuteronomio capítulo 22, versículo 21, que habla de la lapidación. Rápidamente quiero hacerles un resumen de lo que usted va a leer o de lo que leyó, seguramente algunos también muy madrugadores. Y estas leyes que nos habla en la lectura, pues tiene que ver con el matrimonio, el divorcio y las relaciones sexuales. Y allí vamos entonces a ver todo lo que tiene que ver con el casamiento con una mujer cautiva, en caso de dudar de la virginidad, el divorcio, ¿sí? Vamos a ver todas las infracciones sexuales y como un llamado a ese contraste con los paganos, cuando en estas lecturas nos vamos a encontrar con esa advertencia de no ser como el resto de las naciones. Esa lectura habla del adulterio, ¿sí? Habla de la fornicación, habla de la prostitución, habla de una cantidad de prohibiciones que tienen que ver con la sexualidad, ¿sí? Con esas advertencias respecto a los pecados sexuales y cómo no podría haber para ese momento, según esta ley, ya un acercamiento sexual con relación a la hermana, a la medio hermana, a la nieta, al tío, a la tía. El castigo también lo toca con relación a no tocar a la nuera, con relación de la madre y la hija. Y hay versículos que a mí me llaman muchísimo la atención, por supuesto, de las que ahorita vamos a ver, pero por ejemplo también hablaba de no tomar, de no tomar 2 hermanas como esposas, por ejemplo, ¿sí? Hablaba una cantidad de prohibiciones en cuanto a la sexualidad con relación
a esas condiciones, prácticas homosexuales también, bestialismo. Bueno, en fin, esto es lo que usted va a encontrar. Para una mujer, ¿sí?, acercarse a estas leyes puede ser un poco complejo, sobre todo cuando aparece la lapidación, y uno en particular lo muestra cuando se trata de la virginidad, y dice entonces en Deuteronomio 22, versículo 21, dice: entonces la sacarán a la puerta de la casa, la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en la casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. Ese es uno de los tantos casos que habla acerca de esta pena de muerte. Por supuesto, claro, como mujer uno entra en conflicto porque esta pena de muerte es con relación a la mujer, pero no habla nada del hombre, ¿sí? Ahora, hay una situación aquí que vale la pena tener en cuenta, y es que vale la pena considerar lo que es el significado o a lo que se refiere la lapidación, ¿sí? Para aquel momento, y el diccionario bíblico cristiano del doctor John Domínguez, y también el nuevo diccionario bíblico ilustrado, nos presenta lo siguiente, y me va a permitir hacer lectura de esto porque como que consideremos un poco cómo es que tenemos que ver en ese momento el asunto de la lapidación para poder como asimilar y comprender este tipo de castigos personalmente. Personalmente, cuando hago esta lectura, yo me enfoco mucho en lo que es aborrecible ante los ojos de Dios, ¿sí?, para su pueblo, con relación al matrimonio, al divorcio, a las relaciones sexuales, ¿sí? Sino que como la lectura también habla no solo lo que es aborrecible, sino también esas condenas que se llevan a cabo para quien rompiera esas leyes, y la condena más fuerte era esta, el ser lapidado. Palestina, o el pueblo de Israel en ese momento, era un país con unas condiciones geográficas muy rocosas, ¿sí? La abundancia de piedras hizo natural que se usaran como misiles. Y el lanzamiento de piedras era una señal para ese momento de odio y desprecio, ¿sí? En medio de las intenciones homicidas, se había o se hacía este tipo de condena. La muerte por lapidación fue al principio una expresión de furia popular, ¿sí? Ahora, luego se convirtió en un método de ejecución natural y se legalizó. Es que esto es un asunto interesante porque cuando llega estas prácticas, como todo, ¿sí? Como todo, empieza por algo natural. Yo siento ira, siento enojo, cojo una piedra porque es lo que tengo a la mano por la condición. Yo vivo en un lugar donde esto está lleno de piedras. Seguramente si usted viviera en otro lugar, pues no sé qué tomaría, y ya nos vamos a dar cuenta cómo la mente del hombre va evolucionando. Y en medio de la ira y el enojo, lo que hacían era tirar una piedra. Luego, esto empieza a ser repetitivo, luego en ese momento históricamente se convierte luego en algo natural y se reguló por ley, ¿sí? Y como castigo de pena capital. Miren esto tan interesante, y cómo nosotros sí estamos llamados a estudiar a fondo. Y a propósito, aquí le doy un saludo a aquellos que iniciaron su estudio de Seminario Bíblico Antiguo Testamento, porque uno sí tiene que darse la tarea de estudiar y de escudriñar la palabra de Dios. Y aquí vemos cómo en el Antiguo Testamento se prescribe la muerte por lapidación como la pena para 18 diferentes crímenes, incluyendo la violación del Shabbat. O sea, uno dice, pero ¿esto qué es? ¿Por qué tan fuerte? ¿Sí? Pero digamos que esta pena
la empezamos a ver, ¿sí? como la ejecución que se realiza y se realizaba ya luego aprobada por una sociedad, y esto se hacía fuera de las murallas de la ciudad. Sí, uno puede encontrar varias fuentes y varios pasajes donde nos hablan de la lapidación. Si lo miramos en la Biblia, son muchas los casos de lapidación. Era una forma muy común entre los judíos para ejecutar la pena de muerte, por blasfemia, por idolatría, por la violación del Shabbat, por ocultismo. Los hijos rebeldes y los adúlteros o las mujeres adúlteras eran apedreadas en la plaza pública, y era dada de manera como un escarmiento. Esteban en el Nuevo Testamento lo vemos que fue también apedreado. El Nuevo Testamento todavía nos muestra esta práctica. Muy bien, ahora les quiero contar al respecto lo siguiente, y es que a veces nosotros quedamos muy impactados con la crueldad de esas penas de muertes, pero como les decía al principio, es una forma, es una manera. Nosotros somos cristianos, por supuesto miramos y observamos a quién, observamos a Cristo. Y frente a lo más cruel que leemos hoy, en el caso de nuestra lectura bíblica, ¿qué postura toma Jesús de Nazaret? Como para el tiempo de Jesús, quiero referirme a Juan capítulo 7, versículo del 53 hasta el capítulo 8, versículo del 1 en adelante. Vamos a ver cómo Jesús mira esto y cómo revoluciona y cómo de alguna manera esta ley que era dada solo para hombres, para mujeres, perdón, en el caso del adulterio de una mujer, en el caso de la comprobación de que no era virgen y todo esto, miremos al Señor Jesucristo. Dice Juan capítulo 7 lo siguiente, o mejor, desde el versículo Juan 8 dice, la mujer sorprendida en adulterio. Dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos al amanecer, se presentó de nuevo en el templo y toda la gente se le acercó y se le sentó, y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Mira qué interesante esto. Sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta, oído a esto, le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Oído a esto y la importancia de reconocer entonces el contexto histórico y cómo va evolucionando la sociedad, porque esto es un asunto de sociedad, e Israel pasaba a ser un pueblo libre, estaba esclavo y tenía que ser regido por normas, solo que estas normas estaban en función de lo que a Dios no le gustaba, de lo que él considera que es aborrecible. Por eso yo, cuando me acerco a estas normas, no me enfoco en la pena de muerte, sino en la norma. ¿Cómo habla de la santidad? Como para nosotros hoy es normal que los novios tengan relaciones sexuales, ¿sí? Que una persona no se santifique con relación a esta parte. El adulterio es algo normal hoy en día y hemos venido evolucionando, y también, por supuesto, la homosexualidad es algo también normal, ¿sí? Y hay otro tipo de desviaciones sexuales que se están normalizando, porque lo primero es normalizarse y lo segundo es legalizarse. Aquí había evolucionado, ojo, había evolucionado la forma del castigo. ¿Y por qué dice que estaban tentando a Jesús? ¿Por qué lo estaban tentando? Y les voy a decir en qué consistía esto. Porque resulta que en la época de Jesús
estaba el Imperio Romano, ¿sí? Y la sociedad se había ajustado a unas leyes normales. Y la sociedad había cambiado en su forma de castigo y de penalización. Resulta que se sustituyó para la época de Jesús, según una norma romana, la lapidación por la crucifixión, ¿sí? Entonces cambió la forma de darle como esa pena de muerte a la sociedad. A los esclavos, decía la ley romana, se les daba pena de muerte a través de la crucifixión. Por supuesto, todo pueblo que estaba bajo el dominio romano, si de allí salía alguno que atentara contra Roma o fuera condenado digno de morir, pues no era apedreado ya, porque eso ya era demasiado. O sea, mira cómo evoluciona la forma, ¿no? No era apedreado, era crucificado. ¿Por qué era crucificado? Porque en la sociedad y en el mundo actual no solamente se apedreaba a la persona, sino que también después de ser apedreada la persona, después de ser lapidada la persona, se le empalada, es decir, eran empalados, y empalados es que colocaban el cuerpo de la persona que ya había sido muerta por lapidación en un poste y lo ponían en alto para testimonio de todos aquellos que pasaban, y entonces reconocían las implicaciones de eso que ese hombre hizo o que esa mujer hizo y que estaba mal. Entonces en el Imperio Romano lo que se hace es que cambian y dicen, no, pues si ya va a morir, ¿cierto? No, pues no hay necesidad de apedrearlo, mejor entonces solo lo crucificamos, ¿sí? Y esa crucifixión, pues por supuesto era lo que le esperaba a nuestro Señor Jesucristo. El que cometía una falta en el Imperio Romano, si era ciudadano romano, no moría de esa manera, él moría a espada. O sea que la condenación para la época del Señor, ya estamos hablando entonces mucho más, ¿sí? Digamos, estamos hablando en la época del Señor, 2000 años atrás, y ya como que evolucionó. Entonces es un asunto de entender el por qué esta era como la forma de morir. Entonces cuando le decían que estaban probándolo, era porque si apedreaban la mujer, ¿sí? Pues el Señor Jesucristo se iba en contra de una norma romana, porque ya la gente no era condenada a muerte por lapidación, sino por crucifixión. Pero la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es lo que más nos revoluciona y es lo que más nos debe causar amor y sobre todo la sensibilización hacia nuestra población vulnerable como los niños y las mujeres. Porque para ese momento el Señor Jesucristo sí cuestiona y cuestiona, no públicamente, sino al corazón y a la conciencia de cada hombre que estaba ese día. Porque es que ¿quién había adulterado? La mujer, así. Pero durante muchos años se condenaba a la mujer porque había adulterado. ¿Y usted, varón, que ha adulterado? Sí. Por eso la respuesta del Señor Jesucristo, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces eran dos cosas que ponían a prueba a Jesucristo como el maestro, como ese maestro que seguramente cautivó el corazón de muchos, porque él sí enseñaba con autoridad, porque era tal el amor que nuestro Señor Jesucristo proyectó. Por supuesto, superior era el amor de nuestro Señor Jesucristo a la ley de Moisés, y por eso nuestro Señor Jesucristo supera esa ley, porque la ley de nuestro Señor Jesucristo es una ley de amor, porque Él no la pidió a nadie. Pero si el Señor Jesucristo hubiese venido en la época de Levítico, Deuteronomio, Jueces, el Señor Jesucristo no hubiese sido crucificado, el Señor Jesucristo hubiese sido lapidado. ¿Qué fue lo que sí el Señor, o mejor, qué encontramos en el Antiguo Testamento que era humanizado? Porque de alguna manera era humanizante, y es que el pueblo de Israel no podía empalar a aquellos que morían. La instrucción era, muere por lapidado, claro, porque era la forma o la manera del juicio, de una condena a muerte, pero era enterrado. Estas eran prácticas que iban cambiando. Ahora, para el Señor Jesucristo fue, y es extraordinario porque fue Cordero de Dios para el mundo, Cordero de Dios para la mujer que era despreciada, que era anulada por el machismo, ¿sí? El Señor Jesucristo
amó a los niños, otra población vulnerable, otra población que era afectada. Y el Señor Jesucristo es lapidado por ellos, porque es que lapidación es igual a crucifixión en la época de Jesús. Entonces uno dice, qué horrible cómo eso lo permitían. Pues para eso vino el Señor Jesucristo. Por eso el Señor dice que no vino a quitar la ley, Él vino a cumplirla. En Cristo se cumplió que la pena de muerte para una mujer adúltera, pero también para un hombre adúltero, porque el adulterio se volvió algo normal. El adulterio es incluso pues legalizado, porque cuando usted convive con una persona más de 2 o 3 años, usted legalmente ya puede participar y adquiere un derecho. Eso era antes el matrimonio. Antes los hijos de las personas que no eran casadas eran tenidas como, o por supuesto, perdónenme la expresión, pero eran tenidos como bastardos. Pero como vamos evolucionando y usted dice, no, pero ¿qué es esto tan horrible? Miren, actualmente, por ejemplo, la cultura mahometana, en lugares muy religiosos y en países muy extremistas siguen practicando la lapidación, ¿sí? Y como una forma de castigar a sus asesinos, ¿sí? Para nosotros, la cultura moderna, dice que la cultura moderna es algo inadmisible y uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué es esto tan horrible? Sobre todo si se trata de una mujer, ¿sí? Pero estamos hablando, y para todos nosotros es como cuando nos analicemos más adelante, 2000 años, imagínense nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y todas nuestras generaciones, como 2000 años después de hoy, viendo hacia atrás, ¿cómo es posible que le hicieran eso a esos pobres bebés que no habían nacido? Porque uno dice, qué cosa tan horrible la lapidación, pero usted sí sabe cuál es la forma de aborto que se realiza en nuestro país. Entonces las sociedades cada uno van juzgando de acuerdo como a su tiempo. Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo, que revoluciona en el amor. El que de vosotros esté libre de pecado, sea primero en arrojar la primera piedra contra ella, dijo nuestro Señor. Quedémonos entonces con versículos claves, claves como ese llamado que el Señor nos hace. Porque lo que no quería, o lo que más bien quería el Señor, era que su pueblo fuera santo, que su pueblo no viviera todas esas abominaciones, porque escrito está en lo que ustedes van a leer, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones será cortado entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios, lo digo. Oremos y pidámosle al Señor que nuestra mente pueda ser renovada y que más allá de ver la condenación y ese juicio que tenemos frente a las escrituras en el Antiguo Testamento, nos fijemos en qué era lo que Dios le pedía a su pueblo, porque nos quedamos en ese acto de condena como si Jesucristo no hubiese sido ya condenado. Jesucristo ya fue condenado y fue muerto y crucificado para que nosotros entendiéramos que hubo uno que ya pagó por nosotros. Queda pedir perdón, pero también queda como la mujer adúltera escuchar la voz del maestro que le dijo, a ti te digo, vete y no peques más. Cuando haga lectura de estas normas y de estas leyes, céntrese y deje que su corazón se ancle en aquello que pedía el Señor que no se hiciera, no en las consecuencias de cuando se hiciera. Y muchos de nosotros, Señor, hemos pecado contra ti, hemos contaminado nuestro corazón. Y muchos, Señor, hemos caído en tiempos de oscuridad. Muchos hemos caído en esa incapacidad de ver tu verdad. Y nos hemos endurecido en nuestro corazón. Limpia nuestro corazón, Señor. Limpia, Señor, nuestro corazón en este día y santifícanos.
Santifícanos, por favor, Señor, te lo pedimos. Que hoy podamos pedirle al Señor que nos lave con la sangre del Cordero, de uno que ya fue muerto, de uno que murió y fue levantado en la cruz como testimonio. Pero es un testimonio de salvación, porque cuando moría un hombre apedreado era levantado. Cuando moría un hombre en la época romana era crucificado y era levantado. Lo hacían como una especie de demostración frente al castigo que le esperaba a aquel que iba a pecar o que iba en contra de la ley. Para nosotros hoy, Padre, la cruz que se levantó, porque tú permitiste que tu hijo fuera maldito para nuestra bendición. Quita de nosotros esa resistencia y esos argumentos que siempre nos están contaminando el corazón acerca de la normalización del pecado. No, Señor, yo te pido que mis ojos te miren y que miren al cielo en la certeza de uno que ya murió por la mujer, por el niño, por el adolescente, pero también por el hombre, porque Él no hace acepción de personas. Y era tanto el amor de tu Hijo Jesucristo que las mujeres sentían libertad para acercarse a Él. Incluso una, la considerada inmunda, la sucia, se atrevió a tocar a Jesús. Y usted, mujer, si me está escuchando en este momento, yo le pido que haga una oración y le diga: Señor, perdóname porque a veces yo no te amo lo suficiente y no me acerco a ti lo suficiente para tenerte como lo primero en mi vida, y por eso mendigo amor, porque la santificación y la pureza de una mujer no tiene que ver con religiosidad, sino con la relación y la cercanía que tenemos con nuestro Señor. Y usted, varón, usted, hombre, mujer, casado, soltero, en las condiciones que el Señor nos llama a la santidad, hasta dónde simplemente normalizamos una infidelidad, hasta dónde no estamos atentos a pedirle al Señor que tome nuestra vida, para que nos santifiquemos en lo que miramos, en lo que pensamos. Gracias, Señor, por tu palabra en este día. Gracias porque tú le das sentido a la lectura, a la enseñanza de la Biblia en medio de nosotros. Bendice a cada uno de estos hijos y permíteles experimentar la libertad que trae la obra de Jesucristo en la cruz, como ya no hay condenación, sino solo un camino de reconciliación a través de la confesión, porque ya nuestro Señor Jesucristo pagó por nosotros. El Señor le ha perdonado y ya no hay más culpas por su pecado. Acérquese al Señor y dele gracias. Bendígale en este día. Y terminemos este tiempo escuchando esta canción y pidiéndole al Señor que toque nuestro corazón. En el nombre de Jesús te hemos orado. Señor, muchas gracias por este espacio.